Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo cafelito con historia japonesa, el número 19 ya. No sé si a vosotros os gusta, pero a mí desde siempre, desde pequeño, me ha gustado mucho la marca japonesa Sony. Me declaro fan de Sony y fan del genio creador que hay detrás de Sony, el señor Morita Akio. Si no lo conocéis, vamos a ello. Antes de empezar, quiero aclarar que este vídeo no está patrocinado por Sony. Me encantaría, porque eso querría decir dos cosas. Una, que mi canal es lo suficientemente importante como para que Sony sepa siquiera que existo, que no. Y dos, también significaría que Sony me enviaría cacharritos gratis, que me encantaría. Pero bueno, que no está patrocinado. Es sencillamente que desde siempre, desde antes de interesarme en Japón, siempre me ha gustado esta marca, desde pequeño, no sé por qué, quizá porque entró en casa siendo yo muy pequeño y me llamó la atención, quizá porque después, siendo adolescente, no me podía pagar muchos de sus productos y tenía que tirar de otras marcas un poco más económicas como Sanyo o como Aiwa, que estaban muy bien, pero no eran Sony. O no sé por qué. El caso es que incluso a día de hoy, cuando tengo que comprar algún producto de electrónica, siempre tiro primero a ver si lo fabrica Sony y a ver qué tal, y suelo elegirlo, a no ser que eso mismo lo fabrique también Apple, claro. Por ejemplo, este mismo vídeo que estáis viendo está grabado con una cámara Sony, con la Sony ZV-1 que compré hace poco y que te dejo por aquí un enlace al vídeo que hice presentándola. Todo esto lo digo para dejar claro desde el principio que, bueno, que quizá mi visión no es demasiado objetiva porque soy muy fan de Sony. Pero vamos a ver quién fue Morita Akio y por qué digo en el título de este vídeo que es el genio creador detrás de la marca. Morita Akio fue uno de los dos fundadores y el cerebro detrás de la compañía Sony. Y es que nadie ha hecho más que él por establecer la buena reputación de Japón como fabricante de productos de tecnología, porque antes de Morita, ver en un aparato made in Japan era sinónimo de, bueno, de aparato de no demasiada calidad y además normalmente una copia de otras cosas que se hacían en Occidente. Pero Sony ha sido la marca de electrónica de consumo doméstico más innovadora del mundo durante medio siglo, podríamos decir, siendo los primeros en producir muchos de los aparatos electrónicos con más éxito de la historia. Morita fundó la compañía junto a Ibuka Masaru en el año 1946 y siguieron siendo amigos durante toda la vida. Podríamos decir que Ibuka era el genio detrás de la parte técnica, mientras que Morita fue quien transformó la compañía de un pequeño taller en una corporación multinacional. Es una historia que recuerda de hecho bastante a la de la pareja de fundadores de Apple, los dos Steve Jobs, más famoso, y Steve Wozniak. Y es que de hecho Steve Jobs era un gran fan tanto de Sony como de la forma de funcionar de Morita, y muchas de las cosas geniales, a gustos, de Apple vemos un poco sus raíces en Sony. Morita, como casi todos los grandes emprendedores, era hijo de un hombre de negocios rico, y es que su familia había tenido un negocio de sake, de miso y de salsa de soja desde hacía 300 años. Pero parece ser que a él le interesaba más la física y la ciencia más que los negocios o la salsa de soja, y desde muy pronto empezó a interesarse por la electrónica, a partir sobre todo de que su padre compró un tocadiscos eléctrico, y eso le llevó desde entonces a comprar libros y revistas que hablasen de electrónica. Ya en el instituto, de hecho, destacaba en todo lo que tenía que ver con la física y las matemáticas, y por eso después entró en la Universidad Imperial de Osaka, estamos hablando del año 1940, y eligió esa universidad porque tenía fama de tener los mejores profesores de ciencias. Claro, estamos en los años 40 del siglo XX en Japón, con lo cual aquí no podemos escapar de todo el tema del imperialismo japonés de la época, y el propio Morita, siendo todavía estudiante universitario, estuvo trabajando ya en investigación científica para el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Y fue así, trabajando en uno de estos proyectos, concretamente en uno relacionado con los torpedos guiados por calor, cuando conoció al ingeniero Ibuka Masaru, que hemos visto antes, 13 años mayor que él, y rápidamente se hicieron amigos porque los dos compartían el sueño de algún día poder fundar una compañía de electrónica. Y de hecho, cuando acabó la guerra,
Ibuka se trasladó a Tokio con la intención de trabajar en eso, en su propia compañía, mientras que Morita en un principio se tuvo que quedar en Nagoya, se tuvo que quedar trabajando en la empresa de su padre. Pero solo un año después, en 1946, Ibuka y su suegro, que había sido ministro, con lo cual aquí también vemos un poco unos buenos contactos, fueron ambos a hablar con el padre de Morita para pedirle que lo liberara un poco de su papel, de su trabajo, de sus obligaciones en la empresa de sake y soja, y le permitiera unirse a Ibuka para trabajar en esa nueva compañía. Y debieron ser muy convincentes porque el padre de Morita no solo le dio permiso para ello, sino que también invirtió en la compañía, convirtiéndose la marca de sake en el principal accionista de Sony desde entonces. Y no fue mala idea. Aunque al principio esta nueva compañía no se llamaba todavía Sony, tenía un nombre bastante más largo, se llamaba Tokyo Tsushin Kogyo, o Ingeniería de Telecomunicaciones de Tokio, abreviado como Totsuko. Estuvieron unos años fabricando componentes para otras empresas, pero después Morita e Ibuka tenían mucho interés en fabricar sus propios productos y decidieron que Totsuko sería la primera compañía japonesa que fabricase grabadoras de cinta. Y lo consiguieron en el año 1950, fabricaron unas 50 unidades, poquitas, eran además unas máquinas muy grandes, muy pesadas, que costaban bastante dinero, unos 7.000 euros actuales más o menos, por lo cual, bueno, pues pasaron 3 meses antes de que pudieran vender la primera. Morita pasó entonces a encargarse de eso, a encargarse de las ventas, él directamente, y las siguientes unidades se vendieron mucho más rápido, principalmente a juzgados y a comisarías para poder tomar declaración. Y desde entonces, desde este pequeño éxito, Morita pasó a encargarse, pasó a ser el cerebro de todo lo que tuviera que ver con el marketing y también con el concepto de los productos que crearían. Y después de esa grabadora tan grande, en el 50, un año más tarde, en el 51, crearon una que era la mitad de ligera y también la mitad de barata, y Morita se dedicó a viajar por todo Japón intentando venderla, ¿no? Intentando promocionarla, sobre todo en el sector de la educación, y le fue bastante bien la cosa porque en solo 2 años consiguió que un tercio de las escuelas japonesas tuvieran una de sus grabadoras. Más tarde, con la invención del transistor en Estados Unidos, Ibuka pensó que ese transistor podría utilizarse para amplificar ondas de radio y así poder fabricar radios portátiles que llevasen una batería. Y Morita fue todavía más ambicioso que él. Él creía que no solo tenía que ser portátil, sino que tenía que ser de bolsillo, tenía que ser muy pequeña. Pues nada, compraron los derechos para poder utilizar esos nuevos transistores a la compañía estadounidense que los había inventado y se pusieron a trabajar en esta radio. Y a raíz de los viajes que Morita tuvo que hacer a Estados Unidos para comprar y negociar todo ese tema de los derechos de los transistores, pues se dio cuenta de que ese nombre de compañía, eso de Totsuko, era un poco complicado, ¿no? A los extranjeros, a los occidentales les costaba bastante pronunciarlo, así que decidió que tenían que buscar otro nombre. Estuvo un tiempo mirando alternativas y acabó encontrando en un diccionario latín, acabó encontrando la palabra sonus, sonido, y la modificó para que tuviese otros matices. Quería que fuera aún más fácil de pronunciar y que además recordase algunas palabras positivas, ¿no? Como sunny, soleado, o como sonny boy, que es una expresión que en inglés significa algo así como chaval, pero que en el Japón de la época tenía una connotación muy positiva, como alguien de espíritu libre e innovador. Así cogieron ese Sony, originalmente con 2 Ns, le quitaron una de las Ns y tenemos ahí ya el Sony que conocemos, y este nuevo nombre se utilizó ya en el año 1958 para las primeras radios de transistores. Y vendieron 1,5 millones de estas pequeñas radios de bolsillo, importante, 1/3 de ellas en Estados Unidos, porque la estrategia de Morita consistía en triunfar primero en Estados Unidos para tener buena reputación en Japón y entonces expandirse a Europa y a otros países. Así que Morita empezó pronto a viajar por todo el mundo creando una red de distribución para sus productos. Y algunos de estos distribuidores sugirieron a Sony que redujeran costes para poder bajar los precios, pero Morita se negó en redondo, porque él no quería sacrificar la calidad de sus productos. Él lo que creía es que los compradores estarían dispuestos a pagar un poco más por productos de mayor calidad. Algo que de nuevo también nos recuerda a Apple. Y de hecho no es casual, porque siempre se dice que Steve Jobs viajaba una vez al año a ver a Morita, yendo a Japón si era necesario, y se reunían para hablar, y que de ahí siempre sacaba ideas tanto para los negocios como podríamos decir para temas personales, porque por ejemplo la famosa costumbre de Steve Jobs en sus últimos años de ir siempre vestido igual, como de uniforme, la sacó de Sony, visitando las fábricas de Sony, viendo que todos los empleados llevaban una especie de uniforme, además diseñado
por Issei Miyake, el famoso diseñador japonés. Él intentó implantar eso mismo también en Apple, pero claro, la filosofía de los trabajadores de Apple era bastante diferente y ellos no quisieron ni oír hablar del tema de llevar uniforme. Steve Jobs tuvo que descartar la idea, pero sí que la adoptó para él mismo, y es desde entonces que lo vemos con los típicos Levi's 501 azules y un jersey de cuello alto de color negro diseñado precisamente por Issei Miyake. Pero volvamos a Sony. En los siguientes años Sony consiguió ir siempre un paso por delante de sus competidores, porque a la radio de transistores del año 1958 la siguió la televisión de transistores en el 59 y otra más en el 60, también las grabadoras de transistores en el 61, que se convirtieron en el estándar de grabación. Además, curiosamente, todo esto se llevó a cabo sin hacer antes un estudio de mercado, que es lo que suelen hacer las compañías, ¿no? Cosa que continúa haciendo Sony hoy en día, porque Morita acostumbraba a decir esto, acostumbraba a decir: nuestra estrategia consiste en guiar al público a nuevos productos, en lugar de preguntarles qué productos quieren, porque la gente no sabe qué es posible y qué no, pero nosotros sí. Y un dato personal y curioso es que en el año 1963 Morita decidió, junto con su familia, mudarse a Nueva York, y desde entonces estaría siempre a caballo entre Tokio y Nueva York. Pues muy bien, a Sony le va muy bien con sus televisores de transistores, etc. A mediados de los 60 Sony vendía millones de estas televisiones, pero entonces apareció la televisión en color. Y Morita no quiso empezar a hacer televisiones a color utilizando la misma tecnología que estaban utilizando todos los demás. Él quería fabricar una televisión en color que tuviera una mayor calidad. Y eso hizo que Sony tardase bastante en fabricar su primera televisión a color, mientras las demás marcas ya las iban vendiendo. Claro, esto desesperaba a los distribuidores de Sony por todo el mundo, porque veían que los competidores iban fabricando teles a color y que Sony se iba quedando atrás, y a ellos desde Tokio solo les iban pidiendo un poquito más de paciencia. Pero en abril de 1968 Sony por fin dio con la solución al inventar el sistema Trinitron, que era el doble de brillante y consumía mucha menos electricidad que el resto de televisiones a color, por lo que inmediatamente empezaron a vender televisiones al ritmo de unos 2 millones por año. Y también, más o menos en el mismo momento, a finales de los 60, empezaron también a producir equipos de música estéreo, y aquí viene un tema curioso, es que para ello se aliaron con la discográfica CBS, CBS japonesa, naciendo así la mayor discográfica de Japón, la CBS Sony. Es decir, para vender el producto con el que se utiliza un contenido, metieron ya un pie directamente en el fabricante de ese contenido. Pasa un poquito más de tiempo y a principios de los 70 Sony revolucionó el mundo profesional de la televisión, y especialmente el de las noticias, con una grabadora de vídeo portátil, la U-matic. Pero este solo era el primer paso en una estrategia mayor referida al vídeo, que consistía en llevar las grabadoras de vídeo no ya a las cadenas de televisión, sino a los hogares. Morita pidió a sus ingenieros que fabricasen una cinta de vídeo que tuviese el tamaño de un libro de bolsillo y 1 hora de duración. Y fue así como en el año 1975 sacaron a la venta el Betamax, que tuvo muy poca competencia durante los siguientes 2 años, pero como Sony, y eso es algo que siguen haciendo en gran medida, Sony se negó a licenciar esa tecnología a otras compañías, pues no consiguieron que el Betamax se convirtiese en el estándar del vídeo doméstico, mientras que la compañía JVC, también japonesa, introdujo su sistema VHS, que era más barato que el Beta, y además enseguida lo licenciaron a todas las demás compañías que empezaron a fabricar VHS. Claro, Morita creía de nuevo que la gente preferiría pagar un poco más por tener un vídeo de mayor calidad, porque realmente el Beta era mejor que el VHS, pero esta vez se equivocó, sobre todo porque la gente prefería una cinta más larga a una imagen mejor, porque con la cinta VHS de 2 horas pues se podía grabar una película entera, y con la cinta Beta pues no se podía. Así el VHS superó al Beta en cuanto a ventas. Esto hizo que los estudios de películas sacasen antes o exclusivamente sus películas en el sistema VHS, lo que hizo que se vendieran más vídeos VHS, y así sucesivamente. Total, que finalmente Sony se rindió y también ellos empezaron a fabricar VHS. ¿Significa eso que el sistema Beta murió? Pues no, siguió existiendo, y como realmente era de mayor calidad, aunque fuera también de mayor precio, lo que pasó es que se convirtió en el estándar profesional de vídeo, y además durante muchos años, con las nuevas generaciones de U-matic.
Yo en los años 2000 trabajé bastante con uno de ellos. Pero bueno, el caso es que Sony quedó fuera del boom del vídeo doméstico de los años 80, a pesar de haberlo inventado ellos en los 70, y ese podríamos decir que fue el mayor fracaso de la carrera de Morita. Este vídeo Betamax de la foto, por cierto, no es el primer modelo, no es el de 1975, este tiene un par de añitos más, pero es el que tenía yo en mi casa cuando era pequeño, y cuando me salió esta foto en Google Imágenes pues me dio como un ataque de nostalgia, y es el que he elegido. En cualquier caso, el fracaso del Betamax duró poco porque pronto se repusieron con nuevos éxitos. El primero y gigantesco fue el revolucionario Walkman en el año 1979. Ibuka quería desarrollar grabadoras más pequeñas, más portátiles, pero Morita insistió en que si conseguían desarrollar un reproductor, no grabadora, un reproductor que fuera lo suficientemente pequeño y que además se pudiera escuchar con auriculares, que es algo que entonces no se utilizaba, solo lo utilizaba gente que tuviera problemas de audición, pues él decía que la gente lo querría, que querría escuchar esa música aunque no pudiera grabar, solo reproducir. Se acabó haciendo y 200 millones de personas le dieron la razón y podríamos decir que Morita cambió para siempre la forma en la que escuchamos música. Pero hubo más productos, porque en el año 1980 desarrollaron el disquete de ordenador de 3,5 pulgadas que pronto se convirtió en el estándar. Y en el año 1982, en una alianza con otra marca, con Philips, empezaron a fabricar CDs y reproductores y la duración, esto siempre suele decirse, se estableció en 74 minutos, un número un poco raro, y esto es porque el presidente de la compañía, solo por debajo de Morita, quería poder escuchar la novena sinfonía de Beethoven, de la que era muy fan, y tiene esa duración. Importante, y volvemos al tema del contenido, Sony pudo promocionar ese formato, el CD, gracias a contar con su propia discográfica en Japón, la CBS Sony, pero en Estados Unidos le costó más. Las discográficas de Estados Unidos se resistían bastante al cambio, y lo que hizo Morita fue hablar directamente con las grandes superestrellas de la música en Estados Unidos de la época, enseñarles ese nuevo formato, a ellos les encantó, y fueron ellos los que presionaron a las discográficas. Pero este pequeño problema sirvió a Sony para darse cuenta de cómo de importante había sido en el caso japonés contar ellos con su propia discográfica, y en cambio había sido mucho más complicado en Estados Unidos. Así que decidieron llevar a cabo esa estrategia a un nivel más grande, y si la alianza con CBS les había funcionado en el mercado japonés, en el año 1988 Sony compró la CBS a nivel mundial, la mayor discográfica del mundo, pagando $2.000 millones y cambiándole el nombre a Sony Music Entertainment. Y como parecía que en la música les había funcionado, pues el año siguiente compraron nada más y nada menos que Columbia Pictures, uno de los grandes estudios cinematográficos de Hollywood, pagando $3.400 millones, pasando a llamarse desde entonces Sony Pictures. En cuanto a Morita, el mismo año en el que se fundó la división Sony Interactive Entertainment, es decir, la división que crearía la consola de videojuegos PlayStation, el año 1993, y cuando tenía 72 años de edad, Morita sufrió un derrame cerebral que le hizo estar medio año en el hospital, de donde salió sin poder andar y con muchas habilidades limitadas, por lo que en ese momento dejó la compañía, aunque siguió estando bastante al tanto de todo lo que pasaba, hasta que murió en el año 1999 a causa de una neumonía. Y nada, eso es todo por hoy. Espero que os haya parecido interesante este cafelito. Si es así, pues bueno, ya sabéis, lo de siempre. Que deis un like, que os suscribáis si no lo habéis hecho todavía, que compartáis este vídeo con alguien que penséis que le puede interesar, que dejéis algún comentario, que siempre lo respondo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si esto lo acaba viendo alguien de Sony, no me iría mal un nuevo micro para la cámara. Y ya está, nos vemos en el próximo cafelito. Que vaya muy bien hasta entonces. Cuidaos.